¿Aló? Doctora Cordero, Buenas noches, Juanjo, mucho gusto buenas noches, mucho gusto saludarlo. igual, doctora. Un gusto de verla y bueno, aprovechar de agradecerle de aceptar nuestra invitación para poder transmitir en vivo hoy día. Eh, yo creo que su equipo le explicó que yo estoy a contraluz porque yo soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y los miembros nos mantenemos con nuestra identidad reservada en las instancias públicas, ¿ya? En lo privado usted sabe mi nombre completo y hasta mi root lo puede saber. Sí, sí lo sé, sí, sí lo sé. Y le agradezco muchísimo su confianza de que yo pueda aportar a una obra tan hermosa como la que hacen ustedes, y tan poco apoyada por las estructuras nacionales de los temas de la adicción, porque ustedes son, yo creo, me permito decir, ustedes en primer lugar y la Iglesia Evangélica en segundo lugar, los que más mejoran a los alcohólicos. Muchas gracias, doctora. Yo tengo entendido que usted tiene algo de conocimiento de la comunidad. Yo, en lo personal, soy un fiel seguidor suyo y la verdad es que Muchas gracias. desde esa perspectiva de escucharla en reiteradas ocasiones respecto del problema del alcoholismo y siempre mencionar Alcohólicos Anónimos, yo sé que usted tiene un cierto conocimiento respecto de eso y quería preguntarle qué conoce respecto a Alcohólicos Anónimos, cómo lo conoció. Bueno, de los pacientes que me correspondió atender a lo largo de mi vida, algunos de ellos marcharon hacia ustedes Ya. y volvieron recuperados. Eso sería un primer encuentro con la institución que ustedes manejan. Y mi primer encuentro real con Alcohólicos Anónimos fue cuando llevé a mis hijos a Estados Unidos en el año 81, después de haber votado por el no. Yo voté en la mañana, me acuerdo, y en la noche tomamos el avión a Estados Unidos y y en en el aeropuerto leí una oración, la oración de ustedes, Ujú. esta que dice algo así como, ya hazme notar la diferencia, La oración de la a propósito serenidad, del sí. cambio. Y exactamente, y me impactó de tal manera que me compré la tarjetita donde venía la oración. Vaya a saber usted dónde fue a quedar la tarjeta, pero eso. Y después, con el contacto con los pacientes, la, el trabajo silencioso, pequeño, detallista, eh, íntimo que ustedes hacen, como que se metieran dentro de las pulsiones de los pacientes y los hagan adelante. Y en silencio, sin aspavientos, sin hacer promesas falsas, con esa humildad que los caracteriza a ustedes, tanto Alcohólicos Anónimos como Narcóticos Anónimos. Muchas gracias, doctora. Yo, sí, la verdad es que Alcohólicos Anónimos es una comunidad que ya tiene una larga historia desde el año 1935, cuando dos alcohólicos se juntaron por primera vez en Estados Unidos, en Akron, Ohio, para Ajá. uno de ellos motivado porque llevaba 6 meses de abstinencia después de haber estado 5 veces internado en clínica psiquiátrica. Él se llamaba Bill W. Y estaba en un pueblo llamado Akron y por negocio fue, y en ese momento, después de haber estado 6 meses en abstinencia, le fallaron los negocios y en el hotel le dieron ganas de beber. Y Ajá. en vez de irse al bar, buscó algún alcohólico dentro del pueblo para poder conversar. Y hasta que llegó hasta donde el doctor Bob, que era un médico prestigioso de Akron, y que tenía, digamos, la enfermedad del alcoholismo, y llegó donde él y le dijo que quería hablar con él. El doctor Bob le dijo que todo el mundo había intentado ayudarlo, que cómo lo podía ayudar, cómo le iba a poder ayudar él. Y Bill le dijo, no lo vengo a ayudar a usted, me vengo a ayudar a mí. Y eso encarna un poco, digamos, el Ya. espíritu de Alcohólicos Anónimos, que básicamente nuestro trabajo con otros alcohólicos también mantiene nuestra sobriedad, mantiene nuestra abstinencia y nuestra fuerza de seguir también adelante sin beber esa primera copa, que entendemos que es la que desata la compulsión por seguir bebiendo. Entonces, un poco en eso se sustenta la historia de Alcohólicos Anónimos.
Ahora, doctora, yo quería conversar con usted porque yo sé que usted es médico psiquiatra y, bueno, hay mucho desconocimiento respecto del alcoholismo y en el sentido de que es realmente una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y distintas sociedades psiquiátricas del mundo. En ese sentido, ¿usted nos podría contar desde su experiencia qué caracteriza la enfermedad del alcoholismo desde el punto de vista médico? Bueno, en primer lugar, yo quería conversar contigo ciertas cosas que a mí me interesan recalcar, que es la personalidad de los alcohólicos y los factores, los antecedentes de la historia de vida de los alcohólicos. Es muy frecuente, tú sabes que en la jerga psiquiátrica, más allá de las cosas que se pueden decir en los congresos, nosotros siempre cuando nos juntábamos los psiquiatras a conversar de las adicciones y abordábamos el tema del alcoholismo, eh, aparecía, aparecía la relación unívoca entre la depresión larvada y el alcoholismo. Y de eso se habla muy poco, de las personas que tienen rasgos melancólicos por una parte, los tímidos, que son los que se empiezan a acercar al alcohol para dejar de ser tímidos, Ujú, las personas con ciertas fobias, algunas personas no totalmente, pero con ciertos rasgos obsesivos eh, por, eh, por, eh, por el apego a la norma, lo que se llama la hipernomia, el no transgredir los límites, el ser muy ordenado. De repente es como una forma de autoagresión y ellos escapan y escapan hacia las adicciones, entre ellas el alcohol, que es tan asequible y entre comillas relativamente económico. ujú. Sí, yo creo que, bueno, una de las cosas también que yo quería compartir con usted y bueno, con todos los seguidores que se conectaron también a ver esta transmisión, es que contarle un poco de que esta actividad que nosotros estamos promoviendo a través de estas transmisiones en vivo se enmarca dentro del objetivo primordial de Alcohólicos Anónimos, que es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Ya nosotros, el propósito primordial de Alcohólicos Anónimos es que las personas que sufren de esta enfermedad y que quieren dejar de beber, como me pasó a mí en algún momento en mi historia personal, cuando yo toqué fondo con el alcohol y un día me levanté y dije, no quiero beber más, no quiero más este drama en mi vida, no me merezco esto, quiero salir adelante, ni yo ni mi familia se lo merece. Y ese día yo me encontré con Alcohólicos Anónimos, porque los Alcohólicos Anónimos que me precedieron tuvieron esa tarea de tener en la guía telefónica el número de Alcohólicos Anónimos y de poner, digamos, dentro del mapa mental de los chilenos que existe esta institución. Entonces, en ese sentido, esta actividad se enmarca dentro de eso y esperamos también que usted se transforme también en nuestra fiel amiga y que también pueda llevar ese mensaje de recuperación. Nosotros sabemos que usted lo hace ya desde hace un tiempo, comentando en sus apariciones públicas de que Alcohólicos Anónimos es una alternativa para los enfermos alcohólicos para dejar de beber y rehacer sus vidas. Eh, Nosotros en Alcohólicos Anónimos, doctora, le quería contar un poco de eh, cómo lo, qué métodos utilizamos para dejar de beber, ya que son súper ¿No? interesantes desde mi punto de vista. Son como unos truquitos mentales, ya que usamos. Por ejemplo, nosotros Ajá. usamos el plan de 24 horas. Ya nosotros hacemos un compromiso diario para dejar de beber, porque los compromisos a largo plazo son, para nosotros siempre nos recuerdan nuestros fracasos y son prácticamente imposibles de mantenerlos. Entonces nosotros hacemos una promesa diaria de no beber por 24 horas. ¿Ya? Ese es un truquito mental que usamos y que es bastante, eh, como digamos, intuitivo poder llevarlo a cabo y manejable. ¿Ya? Y lo otro es que nosotros también entendemos que es la primera copa la que nosotros tenemos que evitar, porque muchas veces nosotros llegamos al Alcohólicos Anónimos y decimos, ¿sabes qué? Fue el último cuartito de botella el que me hizo mal, el que me hizo perder la cordura, el que me hizo perder la memoria. Y la verdad es que nosotros nos concentramos únicamente en la primera copa.
porque entendemos que la primera copa es la que nos desata la compulsión por seguir bebiendo la segunda, la tercera, la cuarta, y así infinidad. Entonces, esos son algunos trucos y algunos métodos que nosotros hemos usado en los Alcohólicos Anónimos para dejar de beber. Y ahora, de todas maneras, el programa te propone una vida diferente, ¿ya? Es aprender a vivir sin alcohol. Ese también es parte, digamos, del éxito a largo plazo, ¿ya? Cómo nosotros los alcohólicos nos enfrentamos a la vida, a las tristezas, a la enfermedad, a la muerte, a los éxitos incluso. Cómo nos enfrentamos a los éxitos y cómo manejamos, digamos, esta parte emocional que es nuestro talón de Aquiles, es a través de la práctica de los 12 pasos. Los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, que comienzan con el primero, ¿cierto? Que es la derrota, admitir la derrota absoluta. Luego transitamos por creer en un poder superior a nosotros mismos, Dios como uno lo conciba, para que te libere de esta obsesión por beber. Y luego hay un examen muy exhaustivo de nosotros mismos a través del cuarto y quinto paso. Practicamos, entre comillas, lo que sería como análogo a la confesión, por ejemplo, en los católicos. También nosotros hacemos listado de todas las cosas que hemos hecho mal, de nuestros defectos, también de nuestras virtudes, y hacemos una confesión a una persona en particular, ante nosotros mismos y ante Dios. Y luego seguimos con la reparación de los daños a quienes hemos causado. Hacemos una lista de las personas a quienes nosotros les causamos daño, reparamos directamente esos daños y por último también llevamos, digamos, una vez obtenido un despertar espiritual que le llama Alcohólicos Anónimos, un despertar de conciencia, también llevamos el mensaje a otros alcohólicos que aún sufren. Eso es un poco el resumen de cómo se estructuran los 12 pasos, que son originales de Alcohólicos Anónimos y que esto lo utilizan distintos programas de recuperación, como los narcóticos anónimos, los comedores compulsivos anónimos, los adictos al sexo, adictos a los juegos. Son más de 50 programas de recuperación que lo utilizan. Y en ese sentido, esos 12 pasos tienden a que los alcohólicos nos recuperemos de la enfermedad y podamos hacer unas vidas útiles y felices. Yo creo que eso le quería compartir, doctora, por si les interesaba conocer un poco el método de cómo los alcohólicos anónimos nos recuperamos. El contacto frecuente también con otros alcohólicos es muy importante. Eso siempre nos va recordando nuestra condición crónica, porque entendemos que es una enfermedad que es de por vida, que una vez que el alcohólico o el adicto consume esa sustancia, se desata en él la compulsión. Y eso es algo que queda en el cerebro, como el de los alcohólicos, como una reacción totalmente fijada en el cerebro. Y eso es irrecuperable, entre comillas. Lo que sí es que mientras nos alejamos de la sustancia, podemos recuperar nuestras vidas. Y eso es a eso es lo que nosotros apuntamos, a recuperar nuestra mente, nuestra salud en general, digamos, nuestras relaciones laborales, familiares, de amigos, etcétera, y mantenernos alejados de la bebida. Eh, Eso quería compartir con usted, doctora, también respecto de cómo funciona un poco el programa Alcohólicos Anónimos. Si tiene alguna consulta ¿Y respecto a ustedes eso. reciben alguna subvención? ¿Tienen alguna ayuda gubernamental, municipal, o son autofinanciados? ¿Cómo? Sí, Porque eso me merece un poco de sí. curiosidad. Eso es parte de cómo funciona Alcohólicos Anónimos. Nosotros, a través de los 12 pasos, esas son las sugerencias para la recuperación del individuo, de la persona. Las 12 tradiciones son otros principios espirituales, pero que están orientados hacia la supervivencia de los grupos, hacia que los grupos de Alcohólicos Anónimos puedan mantenerse en el tiempo, ¿ya? Y dentro de los 12 principios que nos sugiere el programa para mantener los grupos abiertos, uno de ellos se refiere al autofinanciamiento, la Ya, autosustentabilidad. Nosotros nos financiamos con nuestros propios recursos, no recibimos aportes ajenos. Y esa tradición nació en los inicios de Alcohólicos Anónimos, cuando los fundadores tuvieron una reunión con John D. Rockefeller en Nueva York,
quienes los invitó a una cena para recaudar fondos para a esta comunidad. Y John D. Rockefeller les dijo, después de la presentación de lo que era Alcohólicos Anónimos, les dijo a esos primeros Alcohólicos Anónimos que el dinero lo ensuciaba todo y que él no iba a hacer no iba a hacer el aporte, dio un aporte pero muy mínimo, pero les dijo, les sugiero que esto lo mantengan, lo sustenten por sus propios medios, porque de esa forma evitan cualquier conflicto mayor que puedan tener con dineros. Entonces nosotros en ese sentido no recibimos aportes ajenos, somos una comunidad autosustentada. Ujú. Sí. Interesante, ¿ah? Porque sabio el comentario de Rockefeller. Bueno, por su sabiduría también llegó a ser una persona tan llena de recursos económicos. Eh, yo quería agregar cómo se previene esto de la personalidad, me interesa recalcarlo, en quiénes hay que hacer hincapié las observaciones conductuales. Esto va un poco dirigido hacia hay algunas personas que se han sumado a la cofradía que está conectada, si hay alguna profesora o profesor, fijarse en los rasgos de personalidad de los niños, callados, de pocas palabras, introvertidos, tímidos, ansiosos, evasivos, inseguros, porque hay una conexión entre ese grupo de personalidad y la búsqueda del alcohol. Eh, exacto. Mire, doctora, yo quería comentarle también que hoy día nos acompañan, están conectados también a este live, se llama Al-Anon Familia. Es una comunidad que es paralela a Alcohólicos Anónimos y que fue fundada ¿Ya? por las esposas de Bill y Bob W. Ya ellas fundaron esta comunidad que es paralela a Alcohólicos Anónimos y que está destinada a ayudar a las familias de alcohólicos, ya sean estos miembros o no de Alcohólicos Anónimos, porque también Ya. bueno, el alcohólico, digamos, es una tormenta mayor, ¿cierto?, que pasa por las vidas de las personas que nos rodean y muchas veces causamos daños Ujú. colaterales, ¿ya? Y las personas tienden a enfermarse de alguna forma en conjunto con el enfermo alcohólico, ¿ya? Por esta imposibilidad de poder manejar, entre comillas, el alcoholismo de su familiar o de su ser querido. Ellos son Al-Anon, Claro. ahí están poniendo la página web para las familias o los miembros, inclusive amigos que sean de alcohólicos que se hayan visto afectados por la enfermedad de un ser querido, pueden contactar a Al-Anon Ajá. y pueden obtener ayuda también de personas que han pasado por lo mismo, ¿ya? Y que se han logrado recuperar. Ellos también trabajan con los mismos principios de 12 pasos. Y ahí está el contacto telefónico también que están dejando por si necesitan la ayuda. Ya. Ya. Yo te quería comentar que de repente cuando llega el invierno y llega el frío, y entonces me pasó con el Hogar de Cristo, que, que de repente le dejaban entrar a los, me carga decir personas en situación de calle, a los mendigos que dormían en las calles, aledañas al Hogar de Cristo, de repente iban a dormir ahí, tenían que pagar dos monedas de 100 pesos, pero no les permitían entrar con su caja de vino. Y una vez en el programa de la radio El Conquistador, donde he vuelto recién esta semana, porque había entrado al Congreso y no podía arreglar mi horario y ahora lo pude hacer, le decía yo al director de esa época, uno que fue constituyente, ¿cómo se llama? Baranda, Benito Baranda, que tenga la gentileza de dejarle entrar a los alcohólicos con su caja o su botella de vino. Muchos alcohólicos, si toman vino en la noche, no tienen delirium tremens y pueden quedarse dormidos gracias a la curadera. Yo sé que no es bueno lo que estoy hablando porque ustedes trabajan para que dejen de beber, pero de repente la sociedad es tan ignorante, tan cerrada, tan egoísta, tan primitiva, que no permitían ese hecho tan básico. De repente, si el delirium tremens se produce cuando tú tienes ingencia de beber y no has bebido. Mm. Sí, 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 nosotros tenemos experiencia en eso también, de recibir compañeros que muchos de ellos necesitan atención médica y eso servicios médicos Alcohólicos Anónimos no ofrece.
Y en ese sentido nosotros sí cooperamos con algunas instituciones que nos pueden indicar para nosotros poder dirigir a esas personas a que tengan un proceso de desintoxicación y luego una vez que tengan la mente más clara poder llegar a una reunión de Alcohólicos Anónimos y recibir el mensaje. Nosotros sí, claro que Claro. tenemos experiencia con compañeros que llegan de esa forma. Sí, y yo le quería comentar algo, doctora, también respecto de cómo funciona Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, en México, en Argentina. Nosotros hemos estado haciendo una investigación muy incipiente respecto de cómo llegan muchos alcohólicos anónimos a los grupos a través del sistema de justicia. En Estados Unidos, en México, en Canadá, en Argentina y en unos países de Europa, algunos infractores de ley los llevan o les dice el juez, les dice, tiene que ir a 30 reuniones de alcohólicos anónimos, por ejemplo. Ya en el caso de faltas digamos que no son graves, no como los homicidios, qué sé yo, pero alguna falta o de violencia intrafamiliar incluso, porque realmente las primeras personas de detectar los problemas de alcoholismo no somos nosotros los alcohólicos anónimos, muchas veces son los profesores, los jueces, los servicios médicos. Entonces, nosotros ahí tenemos oportunidades de colaboración importantes. Nosotros como institución no nos afiliamos a nada, ¿cierto? Pero sí colaboramos. En ese sentido, Ujú. estamos recién nosotros un poco investigando de cómo funciona, pero cada país tiene su sistema judicial independiente, ¿cierto? Sus propias leyes. Pero también yo creo que nosotros nos gustaría apuntar hacia a ese punto y ver también cómo a lo mejor poder colaborar con eso también con usted, con su oficina también de parlamentaria. Claro, te agradezco mucho porque tú te fijas que no, este tema no se trata en los matinales, por ejemplo, no se trata en los programas de televisión, en las conversaciones. No, no, no es posible acceder por ejemplo, esto que estoy hablando yo contigo, como estoy aprendiendo aquí contigo. Exacto, exacto. Sí, nosotros agradecemos mucho estas oportunidades de salir en la prensa, nos ayuda mucho porque, como le comentaba, el objetivo primordial del Alcohólico Anónimo es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre y muchas veces los alcohólicos no queremos dejar de tomar. Prácticamente tenemos que tocar fondo para poder recién querer dejar de beber o cuestionarnos eso. Son periodos bien breves, de hecho. Entonces, muchas veces estas instancias también, como le decía yo, en el sistema judicial ayudan mucho. En Estados Unidos estiman más o menos que un 50% de los miembros de Alcohólicos Anónimos llegan por esa vía. Entonces, también Así. es súper interesante verlo, como evaluarlo, empezar a estudiar eso. Pero me da la impresión que aquí en Chile no es posible eso, ¿ah? Mm, Por lo aparentemente sobrecargado y lo deshumanizados que son los servicios estatales que atienden personas en Chile. A mí no quiero politizar esta conversación, pero una de las del componente fake news que tiene la oferta del gobierno del copago cero es lo mal que atienden en los hospitales públicos. Y para llegar a copago cero requerimos un personal muy humano, muy empático, muy presto a atender, que no es la característica de los CEFAM, ni de los consultorios, ni de los hospitales públicos. mm. Sí, ahí, bueno, si bien yo no represento a Alcohólicos Anónimos, yo soy responsable de mis palabras, pero ¿Mm? Alcohólicos Anónimos como tal no tiene opinión pública respecto de las políticas de los países o de las leyes, Público, claro, de claro, las políticas claro, públicas, todo eso, claro. no tenemos opinión. Sí. La unicidad de propósito siempre nos lleva a concentrarnos en llevarle el mensaje a los alcohólicos y alcohólicas que sufren. Entonces, de todas maneras, igual como para también mantener cierta realidad de lo que nosotros ocurre en Alcohólicos Anónimos, nosotros no somos la panacea. Yo eso igual me gustaría dejarlo claro. A muchos alcohólicos no Ajá. les sirve Alcohólicos Anónimos, ¿ya? Es un porcentaje que se queda con nosotros. Y yo
tengo que darle gracias a Dios, al universo, que soy uno de los privilegiados que llevo ya casi 12 años y medio sin beber alcohol. Pero la verdad es que yo en todo este tiempo de permanencia he visto miles de alcohólicos llegar y no quedarse. Esta es una enfermedad que se caracteriza mucho por el autoengaño y no todos logramos romper esa barrera. Eh, entonces, Claro. en ese sentido, siempre mantener el sentido de realidad y ser humilde respecto del mensaje que entregamos, que esta es una alternativa para el alcohólico o alcohólica que está sufriendo. Y nosotros los latinoamericanos tenemos dentro del pentagrama de conductas sociales y personales una cuestión que no está puesta en la nomenclatura de la clasificación de los trastornos de la personalidad en Chile. Es un concepto norteamericano. Fueron los norteamericanos que relevaron el diagnóstico de avoiding personality, la personalidad evitativa. Bueno, resulta que los chilenos somos ladinos y la ladinería es una forma de evitación. De modo que aquí es muy difícil establecer que el ladinismo y el trastorno evitativo, los rasgos evitativos son patológicos, porque es parte del ser chileno. Qué interesante. El, sí. Claro, ¿es cierto? Nosotros, la verdad es que Alcohólicos Anónimos no tiene una visión profesional respecto del alcoholismo. Nosotros lo que sí tenemos un doctorado en la práctica. Y en eso, Claro, en ese claro, sentido, nosotros sí tuvimos la colaboración de un médico muy importante en los inicios de Alcohólicos Anónimos, que fue el que internó 5 veces a Bill W., a uno de los cofundadores, que era el doctor Silworth. El doctor Silworth, que era especialista en drogadicción y alcoholismo, él describía al alcohólico, a los enfermos alcohólicos principalmente, que no era por su sabor ni su gusto del alcohol, sino que era por la sensación evitativa, esa sensación de evasión que le produce el claro. beber, Y borrarse, borrarse, el exactamente, el borrarse. anestesiarse. Y eso Sí. es súper interesante porque yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos y me dicen que esta era una característica de los alcohólicos, yo ya estaba aceptando, entre comillas, en este proceso de aceptación, que soy alcohólico y decía, ¿qué es lo que me va yo? ¿Qué es lo que estoy evitando? No entendía. Y, y en ese sentido, em, para mí el evadir es yo soy adicto a evadir también. O sea, en el fondo yo dejo de beber, pero puedo caer fácilmente en otra adicción si es que yo no hago conciencia respecto a mi mente. Y eso es súper Claro. importante. O sea, si no, podemos caer fácilmente en cualquier otra adicción. Entonces, Alcohólicos Anónimos te plantea justamente eso, en hacer conciencia de tus pensamientos, de ti mismo. Realmente uno ahí se da cuenta que el beber no es nada más que un síntoma de la verdadera enfermedad que está en nuestra mente. Claro, y yo creo que el autocontrol, el estar cepillando permanentemente, haciéndose autocrítica, y eso es tan infrecuente aquí en Chile. Por eso que hay tanta carencia de psiquiatras. O de repente a ti te vienen a preguntar pacientes, gastan un montón de plata en una consulta psiquiátrica para cuestiones que deberían ser producto de la reflexión personal. ¿De qué me estoy escapando yo? ¿Por qué estoy inventando esta chiva? ¿Por qué estoy diciéndome esto cuando lo que en verdad me está pasando es que tengo flojera frente a un examen, pues, Mm, ¿no es mm. cierto? Esto ojalá lo escuchara nuestro presidente de la República, que tiene una avoiding personality del porte de una catedral. No fue capaz de reinsistir y recibirse abogado. Pero bueno, eso lo dejo rebotando, no para agredirlo a él, sino que para que la gente entienda que uno tiene que estarse permanentemente desde uno mismo, haciéndose, pillándose las pillerías, por así decir. Exacto. Sí, es un desafío gigantesco para los alcohólicos porque somos de personalidad, claro, justo de evadir, anestesiarnos. Y bueno,
realmente desde la fuerza que nos lleva el haber estado tan cercano a la muerte o a la locura con el alcohol, es lo que nos obliga permanentemente a estar en este ejercicio de autorrevisión. De hecho, en un capítulo del texto básico de Alcohólicos Anónimos dice que los únicos que no se recuperan son aquellos individuos que no pueden o no, que no quieren o no pueden ser honestos consigo mismos. Eh, Claro, a esas claro. personas, a esos en particular, y no es su culpa, dice, no es su culpa, pues pueden que hayan nacido así, simplemente que no sea una condición que pueda Que cambiar. carezcan de la luz roja que les permitiría autocriticarse. Exacto, exacto. Entonces, No tienen semáforo. exacto. Entonces, bueno, eso es un poco de la característica y el perfil de los alcohólicos. Bueno, doctora, yo comentarle también ahí, yo dejé fijado un comentario de la página web de Alcohólicos Anónimos, que es Sí, sí. www.alcoholicosanónimos.cl. Ahí nosotros tenemos un montón de información donde pueden también encontrar más información Ajá. respecto del programa, los grupos cercanos que puedan tener. En la pandemia tenemos una súper novedad que nacieron los grupos en línea, vía Zoom o Teams o cualquier otra plataforma. Entonces ahora no solamente hay grupos presenciales, sino que también grupos en línea que mucha gente, por ejemplo, que está en ciudades o pueblos que están aislados, eh, no tienen posibilidad de ir a una reunión presencial, se pueden conectar vía internet también, ya a distintos grupos que surgieron en la pandemia, grupos en línea. Eh, en esa página web también, doctora, se puede encontrar el autodiagnóstico. En Alcohólicos Anónimos no hacemos Ya. diagnósticos de alcoholismo. Y el autodiagnóstico son 12 preguntas de distintas conductas o situaciones que la tiene que responder la propia persona y si contesta más de 4 probablemente ya tiene algún problema de adicción al alcohol. Y en ese sentido nosotros reiterar que no hacemos diagnóstico de alcoholismo, cada uno se hace su propio diagnóstico. Claro, Sí. claro. Tú sabes que la Organización Mundial de la Salud, hará unos 10 años atrás, definió ser alcohólico el tener 4 ebriedades al mes. Y a mí cuando leí el artículo me dio mucha risa porque la gente aquí en Chile se cura los fines de semana indefectiblemente. Y a mí me llegó un paciente, cuando iba a atender pacientes a Puerto Montt, por carencia de psiquiatras allá, me llegó un paciente muy simpático, era profesor de educación física y residía en la isla de Chiloé, en Ancú, creo. Y me dijo usted el otro día en el programa de la radio, se refirió a la definición de la Organización Mundial de la Salud frente al tema de qué es lo que es ser alcohólico, y usted comentó que eran 4 ebriedades al mes. Y me dijo, me empiezo a curar el viernes y me despejo por la tarde para ir a trabajar. Y descubrí que soy alcohólico. Y fue muy interesante la conversación que tuve. Y me acuerdo que yo le dije, como tú no vas a tener la posibilidad trata de armar algo tú en Chiloé, un grupo a lo mejor de colaboración y de acompañamiento de personas que tienen el vicio del alcohol. Mm. Sí, nosotros ahí, claro, realmente desde la experiencia, como le decía, ¿no? La definición clínica del alcoholismo, nosotros sí, por ejemplo, identificamos como un patrón claro respecto de los que realmente somos enfermos alcohólicos, que es la progresividad. Nosotros no partimos tomando todos los días probablemente, pero sí cada vez el consumo fue peor, 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 peor. Entonces yo, por ejemplo, también por muchos años yo bebía todos los fines de semana. Todos los fines de semana era una borrachera o dos borracheras y logré ser un alcohólico funcional. Yo estudié, yo saqué una carrera, después incluso hice un diplomado, me saqué la mejor nota, entré a un doctorado, incluso ya llevaba 2 años en términos intelectuales, ningún problema. Pero en paralelo yo estaba consumiendo cada vez más alcohol, cada vez más alcohol, cada vez más alcohol. Entonces, en algún punto colapsó todo, o sea, me colapsó realmente toda la vida porque era tanto el consumo de alcohol que ya no tenía ánimo de estudiar, no quería asumir responsabilidades, no tenía interés por la vida en absoluto y lo único que quería ya era morirme, o sea, a ese punto llegué. Entonces,
Yo, claro, yo por muchos años viví en esa ilusión de que no era alcohólico porque estaba funcionando, porque tenía mi vida en orden en lo Claro. profesional y mis notas y mi Bueno, reconocimiento. claro, si tú me preguntas a mí desde el discurso médico, nosotros reconocemos dos formas de alcoholismo, Ujú, el bebedor intermitente y el bebedor habitual. ujú. ¿Te fijas? Y tú parece que correspondías al bebedor intermitente, que son los que logran tener profesiones, cumplir con metas académicas o laborales. Y el bebedor habitual es una persona que hace como que hace cosas, pero nunca logra obtener triunfos ni éxitos sostenidos. Se mueve en una áurea mediocridad. Te fijas, el síndrome entre San Juan y Mendoza, no llega ni a San Juan ni a Mendoza. Claro, sí. Bueno, doctora, yo la verdad es que yo sé que ha estado todo el día en sus trabajos, sus transmisiones, yo sé que ya hasta la altura Sí, del día sí. tiene que estar agotada, así que la verdad es que yo creo que con... No, pero para mí Sí, tú has sido un gran maestro, le doy gracias a Dios que te hayas contactado conmigo, me abres la mente hacia muchos pensamientos y muchas gracias, que Dios te bendiga, que bendiga a todos los que se conectaron. Aquí hay una persona que me habló que había un centro de tratamiento de alcoholismo allá que se llama Trauco, en la isla de Chiloé. A lo mejor mi paciente lo fundó o estuvo yendo para allá. Y entonces les mando un cariñoso y sincero saludo y gracias a ti. muchísimas gracias. Gracias a ti y felicitaciones por tu voluntad y por tu energía de que te fuiste para San Juan y no te moviste entre San Juan y Mendoza. Un abrazo. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias por tu Igual confianza. mandarle un abrazo gigante y Chao, todos los chao. cariños también de nuestra comunidad. Muchas gracias, doctora, por esta transmisión. Muchas gracias. Mucho éxito. Chao, Chao, chao. chao. Buenas noches.